El objeto del derecho internacional privado es darle al caso de derecho privado con elementos extranjeros una solución razonable y justa. La primera cuestión a establecer a ese fin es la jurisdicción internacional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de jurisdicción internacional? Bueno, hablamos del poder o facultad que tiene un país para resolver un caso de derecho privado con elementos extranjeros con el cual ese Estado se atribuye una relación relevante. En materia de jurisdicción internacional, es importante el impacto de los derechos humanos en relación con el acceso a la justicia y con el derecho de defensa. Precisamente, esa relación relevante que debe tener el Estado que se atribuye la jurisdicción internacional para resolver un caso, será relevante en cuanto respete justamente esos principios, el del acceso a la justicia y el del derecho de defensa. Si esa relación es relevante, el foro que se atribuye a ese Estado será un foro razonable. En cambio, si un Estado se atribuye jurisdicción internacional en un caso con el cual no tiene una relación relevante, estaremos ante un foro exorbitante. Ese foro exorbitante tendrá como consecuencia no solamente la vulneración de derechos, como el de derecho de defensa, sino que probablemente traiga aparejado la falta de eficacia de esa sentencia que dicte el tribunal que se atribuyó jurisdicción en virtud de un foro exorbitante, porque seguramente los estados en donde se pretenda hacer valer esa sentencia la rechacen entendiendo, castigando de alguna manera esa falta de jurisdicción internacional del tribunal que dictó la sentencia. En un país federal como el nuestro es importante partir de la certeza de que la naturaleza de la jurisdicción internacional es federal. Y esto tiene importantes implicancias. Una de ellas es que no obstante tratarse de una cuestión de naturaleza procesal, va a ser regulada por normas federales, normas que dicte el Congreso de la Nación. Y asimismo, las cuestiones que tengan que ver con la jurisdicción internacional van a ser susceptibles de recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así se ha determinado en innumerables fallos como estos que mencionamos y que pueden consultar en el sitio DIP Argentina del doctor Julio César Córdoba. Ahora bien, para resolver una cuestión de jurisdicción internacional, determinar la jurisdicción internacional en un caso, tendremos que analizar las fuentes normativas que contengan normas de jurisdicción. Y esas normas que atribuyen jurisdicción internacional las encontraremos tanto en tratados como en la fuente interna. Para analizar estas normas, vamos a pensar en algunos casos, como puede ser un contrato internacional, un contrato de servicios, cuyo prestador tiene domicilio en los Estados Unidos y el contratista en la Argentina. Vemos que hay un pacto de jurisdicción, las partes a celebrar el contrato han establecido la jurisdicción internacional de los tribunales españoles, y como entre la Argentina y los Estados Unidos no encontramos un tratado que contenga normas de jurisdicción en materia contractual
debemos buscarla en la fuente interna, en este caso en el Código Civil y Comercial. Y así vemos que el artículo 2605 del Código Civil y Comercial contempla, permite, los acuerdos de elección de foro. Y es más, nos dice el artículo siguiente que una vez que las partes han pactado la jurisdicción, esa jurisdicción será exclusiva. Quiere decir que si la parte actora inicia la demanda ante un tribunal que no sea el que eligieron las partes en el pacto de jurisdicción, se expone a que la parte demandada le oponga la excepción de incompetencia. Vemos entonces que la fuente interna del Código Civil y Comercial contempla la posibilidad de pactar jurisdicción. También en materia contractual, otra fuente normativa, vamos a ver que la contempla de la misma manera. En este caso pensamos en un contrato de locación de un inmueble, donde el locador tiene domicilio en la Argentina y el locatario en Brasil, y que se ha pactado jurisdicción a favor de los tribunales argentinos. En un caso que vincule a Argentina y Brasil, encontramos como una fuente normativa que regula la jurisdicción internacional en materia contractual el Protocolo de Buenos Aires del Mercosur. Como vamos a ver en su artículo 4, permite el pacto de jurisdicción. Y al respecto puede hacerse una pequeña distinción entre lo que se llama acuerdo de elección de foro y prórroga de jurisdicción. Habrá acuerdo de elección de foro cuando el tribunal elegido es uno de aquellos que hubiera resultado competente según las normas de jurisdicción de la fuente normativa aplicable. En el caso del Protocolo de Buenos Aires, por ejemplo, las partes han elegido a los tribunales argentinos, donde también tenía cumplimiento el contrato y el domicilio una de las partes. De manera que allí las partes eligieron uno de los foros que de todas maneras la fuente normativa les ofrecía como posible. En cambio, en el caso anterior, en ese contrato de servicios, vemos que las partes han elegido un foro en la jurisdicción española que no estaba contemplada por las normas, porque no era ni el domicilio del demandado, ni el lugar de cumplimiento del contrato. En ese caso, cuando las partes eligen un foro que no estaba contemplado como posible por la fuente normativa, estamos en un caso de prórroga de jurisdicción. En ambos casos hablamos de pacto de jurisdicción. Otra fuente normativa que regula la jurisdicción internacional en materia contractual es el Tratado de Montevideo de Derecho Civil, tanto el de 1940 como su antecesor de 1889. Si bien tienen regulaciones muy parecidas, en el de 1889 directamente ni se contemplaba la posibilidad de que las partes pacten jurisdicción. En cambio, en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1940, las delegaciones en el Congreso de Montevideo discutieron la posibilidad de admitir la prórroga de jurisdicción y llegaron a esta solución de compromiso entre los estados que se oponían y los que estaban a favor. Vemos que se permite la prórroga territorial de la jurisdicción si después de promovida la acción el demandado la admite voluntariamente. Quiere decir que esa prórroga, para que sea válida en el contexto del Tratado de Montevideo de Derecho Civil, para que sea válida esa prórroga tiene que ser post litem, una vez promovida la acción,
y debe admitirla voluntariamente en ese momento la parte demandada. Esto es bastante poco probable que una vez que se suscita una controversia y se presenta la demanda, las partes puedan ponerse en ese momento de acuerdo para prorrogar la jurisdicción. Vimos entonces que en esta materia los foros o criterios atributivos de jurisdicción que ya encontramos aparecen. El primero es el pacto de jurisdicción, la posibilidad de que las partes acuerden la jurisdicción. Y lo vemos presente tanto en la fuente del Mercosur, Protocolo de Buenos Aires, como en el Código Civil y Comercial, la fuente interna. ¿Qué pasaría si las partes en esos casos no hubieran pactado jurisdicción? Muy bien, en el caso de aplicación de la fuente interna, era el caso con los Estados Unidos, vemos que el artículo 2650 contiene los foros subsidiarios al pacto de jurisdicción, para los casos en que las partes no han pactado jurisdicción o que esa elección de foro no sea válida. Y ahí encontramos foros concurrentes, es decir, que dejan en cabeza de la parte actora la posibilidad de elegir entre cualquiera de ellos. Y esos foros concurrentes son el domicilio del demandado o el lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato. Normalmente en un contrato hay más de una obligación. Por ejemplo, en el caso que estamos analizando, un contrato de prestación de servicios, puede ser que una parte sea el pago y que tenga que concretarse en los Estados Unidos y que la otra obligación sea la prestación del servicio y que deba prestarse en la Argentina. Bien, la demanda podrá entablarse entonces ante los tribunales del estado del domicilio del demandado o del lugar de cumplimiento de cualquiera de esas obligaciones. En el caso del Protocolo de Buenos Aires, la fuente del Mercosur, también encontramos foros subsidiarios al pacto de jurisdicción. Para el caso que las partes no hayan pactado jurisdicción, los criterios atributivos de jurisdicción que contempla el Protocolo de Buenos Aires son el lugar de cumplimiento del contrato, el domicilio del demandado, y hasta ahí encontramos bastante similitud con la fuente interna, pero vemos que suma dos foros más. Uno que nos llama la atención y es el del domicilio del actor, solo que le exige a la parte actora que acredite que cumplió con la obligación a su cargo. Y el lugar de celebración del contrato, cuando la parte demandada sea una persona jurídica y que haya celebrado el contrato fuera de su domicilio. Vemos entonces que en el Protocolo de Buenos Aires, además del domicilio del demandado y el lugar de cumplimiento del contrato, hasta ahí similar a la fuente interna, también encontramos que la parte actora puede iniciar la demanda ante el foro de su domicilio, acreditando que ha cumplido con la obligación a su cargo y que podrá ser demandada una persona jurídica ante los tribunales del lugar de celebración del contrato si esa persona jurídica ha celebrado el contrato fuera de su domicilio. Para analizar las normas de jurisdicción en los tratados de Montevideo de Derecho Civil, vamos a pensar en un contrato de obra cuyo comitente está en Uruguay y el constructor en la Argentina, y que van a construir, el contrato tiene por objeto la construcción de un edificio en Colombia. Podríamos pensar en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1889, del cual son parte estos tres países, y que en el artículo 56 contempla las
la norma de jurisdicción para obligaciones personales, entre las cuales se encuentran precisamente las obligaciones contractuales. En primer lugar, contempla como foro el del domicilio del demandado y además prevé un foro que se le llama teoría del paralelismo o forum causae o criterio Asser, en homenaje a Tobias Asser, el jurista que pensó esta teoría, y que consiste en atribuirle jurisdicción internacional a los tribunales del Estado cuyo derecho resulta aplicable. Le atribuye jurisdicción internacional a los tribunales del Estado cuyo derecho resulta aplicable a esa situación jurídica. Quiere decir que, en primer lugar, habría que analizar cuál es el derecho aplicable a ese contrato y, según el Estado cuyo derecho resulte aplicable, será el tribunal con jurisdicción internacional para conocer en ese caso. En el mismo tratado tendríamos que ir a ver en el artículo 33, que tiene la norma indirecta que determina cuál es el derecho aplicable a un contrato, cuyo punto de conexión es lugar de cumplimiento. Quiere decir entonces que en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil serán competentes los tribunales del domicilio del demandado y del lugar de cumplimiento del contrato. Bueno, pero seguramente no se le habrá escapado al lector atento que este caso también podría ser regulado por el Protocolo de Buenos Aires, precisamente porque el Protocolo de Buenos Aires tiene un ámbito de aplicación espacial ampliado. Fíjense que el Protocolo de Buenos Aires, para ser aplicable a un caso, requiere que ambas partes tengan sus domicilios en estados parte. Y en el caso que estábamos viendo, el comitente tiene su domicilio en Uruguay, que es un estado parte del Protocolo de Buenos Aires, y el constructor en la Argentina, otro estado parte. Con lo cual, ninguna importancia tiene para el Protocolo de Buenos Aires que el lugar de cumplimiento sea en un país no ratificante. Se va a aplicar el Protocolo de Buenos Aires. Pero es más, el Protocolo de Buenos Aires amplía aún más su ámbito de aplicación espacial y podría aplicarse aunque una de las partes no tenga su domicilio en un estado ratificante. Quiere decir que bastaría que una de las partes del contrato tenga su domicilio en un estado ratificante, Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay, y a esto habría que sumarle que las partes hayan pactado la jurisdicción de un estado ratificante de alguno de estos 4 países del Mercosur y que se trate de un foro razonable. Un foro razonable será alguno de los previstos en el artículo 7 del Protocolo de Buenos Aires: domicilio del demandado, lugar de cumplimiento, domicilio del actor. En definitiva, entonces, para completar cuáles son los foros, los criterios atributivos que prevén las fuentes normativas que regulan los contratos, vemos que además del pacto de jurisdicción que encontramos presente en el Protocolo de Buenos Aires y en el Código Civil y Comercial, también encontramos el foro lugar de cumplimiento del contrato, presente en el Protocolo de Buenos Aires, en el artículo 7, y es importante ver el artículo 8 que califica este criterio atributivo de jurisdicción, en los tratados de Montevideo de Derecho Civil, artículo 56,
y en la fuente interna artículo 2650, lugar de cumplimiento del contrato. Y también todas estas fuentes contemplan el domicilio del demandado, que es un foro general, un criterio atributivo de jurisdicción general, por cuanto lo encontramos presente en casi todas las materias, en contraposición con el foro lugar de cumplimiento, que es propio de la materia contractual. Como dijimos, el criterio atributivo domicilio del demandado lo encontramos también en estas tres fuentes normativas: Protocolo de Buenos Aires, Tratados de Montevideo de Derecho Civil, Código Civil y Comercial, la fuente interna. Y el domicilio del actor, vimos que es característico del Protocolo de Buenos Aires, el domicilio del actor que acredite que cumplió con la obligación a su cargo, lo mismo que el lugar de celebración del contrato para los casos en que la parte demandada sea una persona jurídica y que haya celebrado el contrato fuera de su domicilio. Así vemos cuáles son las fuentes normativas y sus criterios atributivos de jurisdicción en materia contractual. Con los casos que vamos a trabajar en las actividades prácticas domiciliarias, vamos a conocer criterios atributivos presentes en otras fuentes normativas en otras materias distintas a la de los contratos.